ya se están subiendo a la plataforma de Eleva las presentaciones. Queda la de la semana pasada y que no se ha subido todavía, pero las anteriores todas ya están subiéndose a la plataforma. Con lo cual, si alguien no pudo estar eventualmente en alguna o perdió alguna parte, pues puede verla ahí en la plataforma nuevamente. Cuando tenga un tiempo, en el tiempo en que quiera y pueda hacerlo. Bueno, en el día de hoy vamos de todas formas, a terminar en la hora que teníamos planificada, a las 7:30. Y vamos a hablar vamos a hacer dos presentaciones. Una para hablar del tema de los blindajes, de los cálculos de blindaje en los búnkeres, con el objetivo, por supuesto, no de que ustedes como médicos nunca se vayan a dedicar a hacer un cálculo de blindaje o algo de eso. No es nada tan difícil, creo que ustedes lo pudieran hacer también, pero obviamente no es su función y no tienen tiempo para eso. Pero sí importante que conozcan los principales aspectos que influyen en el cálculo de blindaje, porque muchas veces se hacen cambios o planeamos modificar determinadas cosas y la planteamos muy bien y la aseguramos muy bien desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de protocolos clínicos y de todo lo que hace falta. Y no nos damos cuenta que algunas de ellas también tienen su impacto en la protección radiológica y particularmente en los blindajes. Entonces, por eso vamos un poco a explicar cuáles son las cosas fundamentales o los parámetros fundamentales que influyen en el cálculo de blindaje. Y el objetivo es que ustedes lo conozcan, no que hagan ninguna de estas ecuaciones ni nada de eso, pero sí que lo conozcan, porque también ustedes en muchas ocasiones le toca ser jefe de un servicio o, o responsable por algún trabajo en el servicio, por alguna tarea específica, y estos conocimientos no están de más. El contenido va a ser de esta primera charla los datos de partida para el cálculo de blindaje, que es lo que fundamentalmente quiero que ustedes entiendan. La metodología en general del cálculo de blindaje para que también puedan apreciar la magnitud de lo que representa hacer un cálculo de blindaje, que no es algo que se puede hacer a la ligera. Los criterios para seleccionar los principales parámetros del cálculo de blindaje y muy brevemente vamos a hablar de las particularidades del cálculo de blindaje en braquiterapia. Quiere decir, la charla se va a centrar básicamente en teleterapia con aceleradores, pero esta metodología sirve igual para cobalto y vamos a hablar de cuáles serían las particularidades en braquiterapia. Bueno, en general, ustedes saben que el diseño de un búnker, ya esto ustedes lo conocen por los años que llevan trabajando, el diseño de un búnker de radioterapia donde se va a instalar un equipo, lleva blindajes estructurales que permitan garantizar la protección radiológica de los trabajadores en primer lugar. No podemos estar curando cáncer para aumentar al mismo tiempo la probabilidad de esos efectos estocásticos que sabemos están relacionados también con el cáncer y que ocurren cuando no se velan bien las medidas de protección radiológica. Y también el público. El público es muy importante porque más que un problema técnico pueden ser un problema legal. Quiere decir, el público a veces de un vecindario sabe que se va a construir allí una clínica de radioterapia y empieza a ver, ¿y eso qué cosa es? ¿Es atómico? ¿Es nuclear? La gente, el público no entiende muy bien
y empieza a preocuparse. Entonces, el hecho de que el cálculo de blindaje proteja suficientemente al público y que esté bien hecho es un elemento de peso en caso de que surja una reclamación legal, en caso de que surja cualquier elemento que pueda ponernos en cuestionamiento respecto a lo que piensa el público de la práctica real que realizamos. Y porque además es un deber elemental proteger a las personas, miembros del público, de los efectos dañinos de las radiaciones ionizantes. En el cálculo de blindaje, la información que se requiere para hacerlo correctamente parte de todos estos ítems que se muestran en esta diapositiva. Quiere decir, hay que saber cuál es el tipo de equipo que se va a instalar dentro del búnker. Por eso un búnker, no se puede construir un búnker a la ligera o a la loca sin tener claro bien para qué equipo lo vamos a dedicar. Es importante la selección de los materiales porque hay materiales que ayudan mucho a reducir los espesores de blindaje. Por ejemplo, los hormigones de alta densidad son muy efectivos para reducir los espesores, y reducir el espesor a veces tiene mucho que ver con la arquitectura de cómo vamos a hacer el servicio de radioterapia, porque no tenemos un espacio ilimitado para hacerlo. La carga de trabajo es importantísimo porque es un elemento que define muy bien cuál es la perspectiva que tenemos, no solo de cuántos pacientes vamos a tratar hoy cuando arranquemos el servicio de radioterapia, sino hay que tener también una perspectiva a futuro de que pueden surgir técnicas más complejas, que pueden surgir eh, también determinadas aplicaciones que puedan ser necesarias. Y entonces todo eso es bueno considerarlo en la carga de trabajo. Si usted considera una carga de trabajo muy estrecha, seguramente va a tener ahorros a la corta porque va a tener espesores de blindaje menores. Pero después en el futuro, pues el equipo puede no ser, el blindaje puede no ser adecuado para explotar todas las potencialidades que tiene un equipo para hacer determinadas técnicas. Entonces, es mejor si vamos a pecar de seleccionar una carga de trabajo un poco más alta que la real que vayamos a realizar en el momento que hacemos el diseño del búnker. Hay dos factores que vamos a explicar más adelante qué cosas son, que son el factor de uso y el factor de ocupación, que definen mucho en los equipos donde, en los equipos de teleterapia, donde hay diferentes angulaciones, quiere decir el gantry puede tener diferentes angulaciones y pueden definir mucho en cuanto a los espesores resultantes. Otro factor importantísimo es la distancia entre la fuente de radiación y el punto de interés que nosotros queremos proteger al trabajador o al miembro del público que se trate. Y ustedes van a ver por qué es tan importante la distancia. Y la distancia además es algo que nos encarece porque hace que las instalaciones, los búnkeres sean más grandes, pero nos da también ciertas facilidades para no trabajar con estrecheces físicas dentro del búnker, donde a veces ustedes saben que hay un equipamiento de dosimetría que se necesita poner allí, un grupo de máscaras inmovilizadores que se necesitan poner allí. Entonces, si usted diseña también un búnker muy estrecho respecto a la distancia, además del problema de protección radiológica, pues va a tener problemas operacionales como tal. Otro aspecto importantísimo es el valor límite o el límite de diseño que vamos a tener en cuanto a dosis que vamos a proteger a las personas
desde el punto de vista de protección radiológica. Estos valores límites están fundamentalmente dados por la normativa. Quiere decir, la normativa de alguna forma nos impone determinados límites de diseño a la hora de construir un búnker. Pero es importante conocerlos, ¿no? Otro elemento importante son los tipos de haces que serán utilizados. Por ejemplo, en el caso de los haces de fotones, hay que tener claro que mientras mayor sea la energía, mayor va a ser los espesores de blindaje que vamos a tener. Entonces, si sucede como en los equipos modernos, que las altas energías prácticamente no se usan porque se usan más los tratamientos eh, de IMRT que los tratamientos de radioterapia conformada. Entonces, eso puede significar usar bajas energías, puede significar ahorros importantes en cuanto a los espesores de blindaje. Otro elemento importante es la tasa de dosis en el isocentro, pero este no es definitivo porque la tasa de dosis en el isocentro es importante desde el punto de vista de que nos sirve para prever los niveles de tasa de dosis que vamos a medir alrededor del búnker. Pero no es definitivo porque en el sentido de que si usted da los tratamientos con mayor tasa de dosis, al final la dosis es la misma, quiere decir, simplemente que la da en menor tiempo, con menos unidades de monitor. Entonces, eso se compensa, quiere decir, eso no es, la tasa de dosis no es un elemento. A diferencia de lo que piensa mucha gente, la tasa de dosis no es un elemento fundamental en el caso de los blindajes. Y por eso se puede escalar fácilmente a tasas de dosis muy altas con equipos que no tienen filtro aplanador sin que eso implique grandes aumentos en los espesores de blindaje. Lo que sí es muy importante son las diferentes técnicas de tratamiento, porque la carga de trabajo tiene que considerar las diferentes técnicas de tratamiento porque las particularidades de estas técnicas influyen decisivamente en el blindaje. Entonces, siempre cuando usted haga un cálculo de blindaje, considere todas las posibles técnicas que usted vaya a usar, aunque coyunturalmente usted no tenga condiciones para hacer TBI, por ejemplo. Si usted tiene posibilidades a futuro de hacer TBI, pues considere la carga de trabajo por TBI y considere que pudiera una de las barreras tenerla que sacrificar en el sentido de que sea una barrera más de mayor espesor de blindaje para hacer los tratamientos de TBI hacia esa barrera previamente definida. El tamaño del campo máximo es importante porque influye mucho en la dispersión y vamos a ver la dispersión en el paciente. Entonces, vamos a verlo, cómo eso influye en los formulismos de cálculo. Y la distancia fuente isocentro también es importante porque los formulismos de cálculo todos están hechos considerando una distancia fuente isocentro de 1 metro. Y si en algunos equipos, como son los cobaltos, la distancia fuente isocentro no es de 1 metro, pues hay que introducir una corrección en los formulismos de cálculo. Para los aceleradores, que normalmente la distancia fuente isocentro es de 1 metro, no hay ningún problema. Bueno, entremos en estos parámetros. ¿Cómo se calcula? En primer lugar, la carga de trabajo. La carga de trabajo hay que tener en cuenta que de alguna forma es una medida del rendimiento de la radiación que vamos a utilizar en todos los tratamientos que hagamos. En general se mide en Gray por semana y por eso los cálculos se realizan básicamente para una semana. Quiere decir, para todos los cálculos siempre se toma como base una semana y por eso los límites de dosis también se expresan en dosis por semana. Debe considerar todos los usos de las radiaciones, incluso los usos que no son clínicos, como son los usos de control de calidad.
Y hay recomendaciones en la bibliografía de cuánto puede ser la necesidad de agregar determinada cantidad de Gray por semana, atendiendo a que el equipo no solo se usa para hacer tratamientos, sino que el equipo necesita hacer controles de calidad y que para hacer esos controles de calidad hay que dar una determinada cantidad de Gray por semana. Entonces, eso es muy importante. Para procedimientos convencionales, la carga de trabajo, inductivamente podemos saber que se determina multiplicando el número de casos diarios que usted tenga por la dosis promedio diaria que usted da por cada paciente, los días de trabajo a la semana, que convencionalmente sabemos que en teleterapia son 5 días, el número de blancos promedio que usted trata por cada paciente. Este es un número, este es un valor, es un parámetro que no es excesivamente significativo, pero que sí debe tenerse en cuenta. Porque, por ejemplo, sabemos que en determinadas patologías, como son las patologías de mama, un mismo paciente tiene más de un blanco. Quiere decir, no en todos, pero en muchos pacientes, además del blanco que se irradia en el lecho tumoral después de la cirugía, tenemos un blanco dado por la cadena ganglional que se irradia con un campo supraclavicular. Entonces, a ese paciente usted no puede suponer que tiene un solo blanco. Como regla general, los pacientes tienen un blanco, pero usted no puede suponer que el número de blancos para todos los pacientes es 1, porque entonces después cuando usted haga X tratamientos de mama o de otras patologías, como puede ser nódulo en los pulmones, que se traten con cirugía, con radioterapia estereotáctica, pues entonces el número de blancos, usted estaría subestimando la carga de trabajo. Entonces, no es un número que tenga que ser muy grande, pero la bibliografía recomienda que esté entre 1.05 y 1.25. Si usted hace muchos tratamientos de mama, pues acérquese más al 1.25. Si hace lo normal, pues puede ser perfectamente cerca de 1.05. Y bueno, por supuesto, esa carga clínica como tal que usted tiene, que se expresa en Gray por semana, usted le va a sumar la carga física de los controles de calidad y le va a sumar la carga de tratamientos que no son convencionales, que pueden ser hiperfraccionados y que por tanto la dosis promedio diaria puede ser mayor y que tienen determinadas características que vamos a ver más adelante, como son los tratamientos de TBI y de IMRT. El otro factor importante, además de la carga de trabajo, le decía que era el factor de uso y el factor de ocupación. El factor de uso es un factor que de alguna forma considera que el equipo no todo el tiempo está irradiando hacia una determinada barrera primaria. Sabemos que el equipo gira, que el gantry gira y y siempre que gira el gantry, pues la proyección del haz del gantry va a incidir en una barrera primaria. Pero el hecho de que usted realice tratamiento en diferentes posiciones del gantry implica que no todo las veces el gantry está incidiendo sobre la misma barrera. Entonces el factor de uso contempla eso. Y la bibliografía recomienda factores de uso para tratamientos convencionales. También ya después de mucha experiencia, una clínica puede proyectar factores de uso a partir de su estadística particular. Porque si ya sabe cuál es la estadística de los tratamientos que ella hace, entonces puede decir, no, no el 25% de los tratamientos son a las barreras laterales. Puede que sea un poco más del 25%, pero
para el techo no ponga 1 o no ponga 0,5 porque puede ser mucho menos de 1 o 0,5. Quiere decir, la bibliografía hace recomendaciones de cuáles son esos valores, pero se pueden tener estudios particulares para la clínica. Y el factor de ocupación considera la fracción de tiempo en que una persona está ocupando una determinada área cuando el equipo está irradiando. Por ejemplo, el factor de ocupación, según recomienda la bibliografía, para todas las oficinas y áreas de trabajo, para el propio panel de control, tiene que ser 1, porque se supone que siempre hay personas allí cuando el equipo está irradiando. Sin embargo, ese factor de ocupación puede ser 1 sobre 40 para áreas como parqueos de automóviles, etcétera, o áreas poco concurridas, porque sabemos que es muy poco probable que haya una persona ahí cuando el equipo esté irradiando en esa dirección. Pero son dos factores que hay que tener en cuenta. El otro elemento importante en el cálculo de blindaje es el límite de dosis o restricción de dosis para la cual nosotros vamos a blindar. Quiere decir, ¿cuál es el valor máximo de dosis que vamos a permitir que tenga el trabajador ocupacionalmente expuesto o el público? Eso depende mucho, como yo les decía, de las regulaciones nacionales. Aquí en esta tabla hay un ejemplo de cómo se lo considera el OIA, cómo se considera en Estados Unidos y cómo se considera en el Reino Unido. Pero en sentido general, ni una, ni la otra, ni la otra. Hay que ceñirse a lo que diga la normativa uruguaya para el caso de nosotros. Y la normativa uruguaya establece límite de dosis de 20 milisieverts por año como promedio en 5 años para los trabajadores, pero establece restricciones mucho menores. Quiere decir, establece 6 milisieverts por año para el trabajador y incluso menores que la que propone se toman como base en Estados Unidos y similares a lo que propone el Organismo Internacional de Energía Atómica. Igual habrá que considerar esas restricciones para los cálculos para los miembros del público. Quiere decir, aunque el límite de dosis para el miembro del público es 1 milisievert por año, pues las restricciones habrá que ponerlas menor que 1 milisievert por año. Y aquí igual están ejemplos de algunos países que restricciones se ponen, pero en Uruguay son 0,3 milisievert por año para el trabajador y 0,2 milisievert por año para, escucha, 0,3 milisievert por año para el miembro del público y 6 milisievert por año para el trabajador. Y esas son las que deben utilizarse en los cálculos de blindaje, a menos que cambien en la normativa, que como ustedes saben hay una norma en proceso de consulta pública y que pudiera eventualmente cambiar esos valores. Una vez que ya tenemos claros los parámetros para el cálculo de blindaje, los fundamentales, pues bueno, la metodología para el cálculo de blindaje se basa en una lógica de 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, establecer cuál es el valor límite que vamos a permitir que tenga o el trabajador o el miembro del público, dependiendo de que la barrera que vamos a calcular colinde con un área que sea de trabajadores o que sea de miembros del público. Recuerden que un oficinista, un laboratorista en un servicio de radioterapia es miembro del público, aunque sea trabajador del hospital es miembro del público, porque no está relacionado con la radioterapia. Los trabajadores son los tecnólogos, los médicos, los físicos y eso, pero no esas personas.
Ese sería el primer paso, establecer cuál es el límite. Eso lo tenemos claro porque lo dice la norma. Después el segundo paso es establecer, hacer una estimación de la dosis que va a recibir una persona en un punto determinado, situado a cierta distancia de la fuente, asumiendo que no existiera ningún blindaje. Quiere decir, puramente considerando nada más el decaimiento por la distancia. Haciendo ese formulismo, se puede obtener el valor y entonces después lo que se saca es el cociente entre el valor límite y el valor que se ha calculado para que recibiría la persona parada allí si no existiera ningún blindaje. Y eso es lo que se le llama factor de transmisión, que nos da una idea de cuánto tenemos que disminuir con blindaje la dosis que recibe la persona en el punto donde está ubicada para que se cumpla con el valor límite que hemos establecido en la restricción, ese valor de P que se le llama, que es la restricción. Bueno, eso se hace ese cociente, se obtiene, y entonces lo que se supone es que la dosis va a tener un decaimiento logarítmico en el interior de la pared del material que nosotros vamos a tener. Y por tanto, el espesor de material que voy a requerir va a ser igual a multiplicar un número determinado de capas décimos reductoras multiplicado por la magnitud de la capa décimos reductora. Esa magnitud TBL es una magnitud que está tabulada en la bibliografía para las diferentes energías de las radiaciones y para los diferentes materiales. Depende de la energía de la radiación y del material. No es lo mismo concreto que plomo y no es lo mismo 6 MV que 10 MV. Bueno, si yo puedo entonces determinar el número de capas décimos reductora de ese material, el que yo decida que voy a poner, pues entonces tendría solucionado el problema del blindaje, y eso es lo que se hace. Y ese número de capas décimos reductoras se calcula como logaritmo de 1 sobre el factor de transmisión que hemos calculado según expliqué anteriormente. Entonces, todo el problema se resuelve se resuelve cuando se determina el número de capas décimos reductoras que se requiere para lograr ese factor de transmisión requerido para garantizar el blindaje adecuado. Y bueno, en función de eso, lo que sucede es que el cálculo de la dosis sin blindaje va a depender del tipo de radiación incidente que va a existir sobre la barrera. Por ejemplo, aquí hay una gráfica que muestra muy bien un tratamiento con un equipo de teleterapia. Como todos sabemos, cuando el gantry apunta al paciente, cuando el colimador apunta al paciente, se establece un haz de radiación que atraviesa al paciente e impacta esa barrera. Ese es el haz que se le llama haz primario. Y es la componente fundamental que tenemos que calcular para calcular el espesor de la barrera primaria. ¿Por qué? Porque si el espesor de la barrera primaria para ese haz primario es adecuado, pues todas las otras radiaciones de fuga y de dispersión en el paciente que también van a pasar por esa barrera requerirán menos espesor de blindaje. Por lo tanto, estarían perfectamente cubiertas. Otra cosa es aquellas barreras que no están directamente opuestas a la dirección del haz primario. Esas se le llaman barreras secundarias. Esas son las que nunca el haz primario incide en ellas. Y en esa barrera, las contribuciones que tenemos que calcular
son la fuga de radiación del cabezal de irradiación. Sabemos que cuando el equipo irradia, aunque los colimadores y el cabezal del equipo blinda la mayor parte de la radiación que emite el equipo, pues siempre hay una determinada cantidad de radiación se fuga del cabezal. Bueno, esa es una componente que afecta para el caso de la barrera secundaria. Y la otra componente que afectaría sería la dispersión en el paciente. Quiere decir, aquí tenemos dos fuentes de radiación. Si bien en la barrera primaria tenemos una fuente de radiación sola fundamental, que es el haz primario que sale del colimador, en el caso de la barrera secundaria hay dos fuentes de radiación. Una está en el cabezal del equipo y la otra está ubicada en el paciente. El paciente mismo con su dispersión es una fuente de radiación. Bueno, el problema entonces se reduce a, si es una barrera primaria, calcular el factor de transmisión de la barrera primaria. Este es el formulismo de que calcula el factor de transmisión de la barrera primaria. Vean cómo la carga de trabajo, en la medida que aumenta la carga de trabajo y el factor de uso y el factor de ocupación, el factor de transmisión disminuye. Por lo tanto, se necesita más para blindar. En el caso cuando aumenta la distancia, el factor de transmisión aumenta y se necesita menos para blindar entonces. Y vean que la distancia está al cuadrado, está matemáticamente elevada al cuadrado en el formulismo. Quiere decir que siempre un aumento de distancia influye muchísimo en la reducción del espesor de la barrera. Y es algo que tenemos que considerar, por lo cual yo le decía que un búnker estrecho, un búnker pequeño, no es conveniente porque nos genera al final mucho espesor de barrera. Bueno, una vez que como expliqué en los 4 pasos, una vez que se calcula el factor de transmisión, se calcula el número de capas décimo reductora como el logaritmo de 1 sobre ese factor de transmisión y después se calcula el espesor multiplicando ese número de capas décimo reductoras por el TBL para la energía de la radiación que se trate y el material de blindaje que tengamos. En los aceleradores lineales hay una particularidad y es que el primer espesor se ha comprobado que es mucho mayor, el primer TBL es mucho mayor que los TBL de equilibrio. ¿Por qué? Porque la radiación como que viene con más energía en ese primer TBL y se atenúa menos en ese primer TBL que en el resto. Entonces, en ese sentido se hace una diferenciación matemática para considerar eso. Y los valores de TBL1 y TBL de equilibrio están tabulados en la bibliografía. Por supuesto que si usted tiene dos energías, usted debería entonces calcular el espesor que usted necesitaría para la carga de trabajo que usted tiene con 6MV y los TBLs, las capas décimos reductoras correspondiente a la energía de 6MV y calcular el espesor que usted requeriría para 6MV y requeriría también calcular el espesor para, por ejemplo, 15 o 10 MV, considerando la carga de trabajo que usted tiene para esa energía. Bueno, en realidad, si usted calcula para la mayor energía, estaría sobreestimando su blindaje. Y eso es lo que hacen muchas clínicas que trabajan con dos energías. Quiere decir, hacen el cálculo considerando que el 100% de los pacientes se trata con la mayor energía. Y ya eso por sí es un cálculo conservador. Lo que pasa es que a veces es muy conservador, porque si usted, por ejemplo, sabe que
80% o el 75% de los pacientes, usted lo trata con 6 mV y solo el 25% o el 20% lo trata con 15, pues entonces vale la pena hacer el cálculo porque probablemente puede ahorrar mucho dinero en cuanto al espesor de blindaje. Para el caso de la radiación de la barrera secundaria hay que calcular los dos componentes, la radiación, como hablábamos, la radiación de fuga del cabezal, que se calcula por este formulismo, y a partir de ella usted calcula el número de capas decimorreductoras y el espesor que usted requeriría si fuera a blindar solo la radiación de fuga, y tiene que calcular también la radiación dispersa en el paciente, calculando igualmente el número de capas decimorreductoras que usted necesitaría y el espesor que necesitaría para blindar la radiación dispersa en el paciente. Después, lo que convencionalmente se hace es considerar la resta del aporte de las dos fuentes, se le llama la regla de las dos fuentes, y la que más aporte, dependiendo de que ese aporte sea significativo, pues se toma ese espesor y se desecha el otro. Pero debe considerarse las dos. Si no es suficiente el margen, la diferencia que hay entre ellos, pues se le agrega una capa hemirreductora, que es 0.301 el valor de la capa décimo reductora, y con ello pues se tiene un margen de seguridad para garantizar que tanto la radiación de fuga y la radiación dispersa, las dos están muy bien blindadas. En cuanto al cálculo del laberinto, es un cálculo mucho más complejo que no vamos a entrar en detalle. Solamente algunas reglas generales que son muy saludables para el cálculo del laberinto, porque incluso pueden llevar a que el laberinto no necesite puertas blindadas. Hay muchísimos ejemplos de laberintos que no necesitan puertas blindadas, con lo cual se ahorra una cantidad de dinero importante y se facilita incluso el trabajo del servicio de radioterapia. La primera es, el laberinto debe ser tan largo como sea posible y con la menor sección transversal que sea posible. Lo de la sección transversal a veces está limitado única y solamente por el ancho de una camilla o por poder entrar y sacar el cabezal del equipo en caso de que se requiera una reparación. El ancho mínimo, el laberinto, un laberinto adecuado reduce la necesidad de la puerta y constituye una ruta ideal para pasar todo el cableado sin tener que estar haciendo perforaciones en el blindaje, que por ahí existen y además de ser de mal gusto, pues afectan significativamente la protección radiológica. Después hay que estarle poniendo un plomito para que no haya fuga de radiación por ese orificio, ¿no? ¿Cuáles son las principales componentes? Bueno, son estas cuatro componentes para los búnkeres que son menores de 10 mV. No voy a entrar en detalles cuáles son las componentes, pero ustedes sepan que el cálculo es complejo porque hay que calcular estas cuatro componentes de radiación. Y si y después hacer una suma de todo eso, un mecanismo de cálculo un poco complejo que no vale la pena detenernos esto. Ahora, si los búnkeres son de más de 10 mV, además de ese cálculo que hay que hacer para la fuga a través del búnker de la radiación gamma, hay que añadir el cálculo de la dosis por captura gamma debido a la existencia de neutrones dentro del búnker,
y la dosis por fuga de neutrones directamente, quiere decir de neutrones que dan varios choques y que de todas formas se fugan. De manera que eso hace los búnkers de más de 10 MV, hace mucho más importante la dosis en la entrada del laberinto y es casi bastante frecuente la necesidad de puertas y de puertas que son pesadas y difíciles de manipular, ¿no? Es la gran desventaja de las altas energías en cuanto a al cálculo de blindaje. Sobre el cálculo de blindaje de braquiterapia, solamente decir que en braquiterapia hay las particularidades es que todas las ecuaciones son iguales que las que mencioné anteriormente, pero todas las barreras son barreras primarias, con lo cual el factor de uso en esa ecuación es 1 siempre. Entonces, todas las barreras son barreras primarias y se calcula con un factor de uso 1. ¿Por qué? Porque la fuente, una vez que está fuera del equipo, emite en todas direcciones y con igual intensidad. Por lo tanto, no hay privilegio hacia una barrera o hacia otra porque no es un haz, es una exposición que se llama en protección radiológica exposición en 4pi de la fuente. Y lo otro es que conservadoramente y generalmente se asume que no hay atenuación en el paciente y eso hace, da un margen de seguridad un poco mayor, quiere decir, da que el espesor de la barrera es un poquito mayor debido a que no se considera la atenuación en el paciente. En realidad, la atenuación en el paciente existe y es bastante significativa, pero a los efectos de protección radiológica se desprecia. Bueno, hasta aquí una panorámica general de los cálculos de blindaje, simplemente no con el objetivo de que ustedes se aprendan ningún formulismo de eso ni nada de eso, sino que más bien que tengan cultura sobre cuáles son los principales aspectos que influyen en el cálculo de blindaje y la necesidad de hacer estos cálculos, de que estos cálculos sean rigurosos y que sean adecuados para garantizar la protección radiológica de los trabajadores y los miembros del público. Pregunta. ¿No hay preguntas? Entiendo que es un tema que quizás no es atractivo para ustedes, pero sí la idea de que sepan la importancia de eso. Si alguien en la clínica, por ejemplo, estamos haciendo radioterapia conformada 3D y tenemos las condiciones y queremos hacer intensidad modulada, bueno, habrá que reevaluar el cálculo de blindaje considerando las nuevas cargas de trabajo, etcétera, etcétera. Si en la clínica un local habitualmente fue destinado a trabajadores ocupacionalmente expuestos y mañana se quiere poner ahí un laboratorio contra la COVID-19 para hacer muestras de PSG, bueno, si colinda con el búnker, habrá que reevaluar ese laboratorio porque cambian las condiciones en las cuales se hicieron el cálculo de blindaje. Y así, como pueden ver, muchísimos parámetros pueden influir en el cálculo de blindaje. Si no hay ninguna pregunta, están restando 10 minutos para lo que está comprometido. Entonces, no quisiera restarle tiempo a la siguiente charla que vamos a entrar ahora. Ahora vamos a entrar en una parte muy importante del curso, que son los accidentes. Vamos a ver los diferentes tipos de accidentes. Primero, ¿qué se considera accidente? ¿Qué se define como accidente? En lo cual hay una digamos, una diversidad de criterios muy grande que al final se despeja en cada país define lo que se considera accidente, pero vamos a entrar en detalle en ese concepto. Vamos a entrar en detalle en los diferentes tipos de accidentes
¿Qué características tienen los diferentes tipos de accidentes? Los accidentes episódicos, los accidentes programáticos y los accidentes sistemáticos. Estas tres palabras que quizás ustedes han oído en algún momento, vamos a entrar en detalle en qué son. Y vamos a la vez a ver estos accidentes en qué etapas del proceso de tratamiento son más frecuentes, atendiendo a reportes que existen internacionalmente, lo cual también es un signo de alerta muy importante para ustedes, ¿no? Y finalmente, en cada uno de estos tipos de accidentes, vamos a analizar uno o varios accidentes reales que han ocurrido para ver cuáles son las lecciones aprendidas que encontramos en esos accidentes y un poco tener claro que son cosas que han ocurrido en otros servicios de radioterapia y tenemos que estar alertas para que no nos ocurran a nosotros. Quiere decir, el próximo módulo lo vamos a dedicar a accidentes y les aseguro que va a ser muy interesante para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. No hay, no hay ninguna pregunta. Entonces, en aras de no sobrepasar el tiempo, lo vamos a dejar aquí y nos encontramos el próximo lunes de nuevo. Esperemos que el próximo lunes ya voy a tomar precauciones para que este problema que me ocurrió hoy no me ocurra y poder aprovechar más el tiempo que tenemos fijado para nuestro curso. Muchas gracias, Cruz. Si no hay nada más, entonces nos vemos el próximo lunes. Gracias. Próximo lunes, hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.